pudiendo compartir un viernes más este devocional, que espero que sea de bendición para todos nosotros, que podamos plantearnos un tema en esta noche, que podamos hablar un poco al respecto y que podamos orar juntos al Señor como congregación, como hermanos en Cristo. Solo déjeme, vamos a poner este tiempo en manos del Señor y damos inicio. Acompáñeme en oración. Dios Todopoderoso, Padre Santo y Eterno, una vez más, Señor, venimos ante ti reconociendo la necesidad que tenemos de tu palabra, Señor, de tu persona, de la formación del carácter de Cristo en cada uno de nosotros, Señor. Tú nos has enseñado que eso solamente es posible cuando nos exponemos directamente a tu palabra, cuando nos exponemos directamente a las Escrituras, pero cuando nos exponemos a ellas, Señor, en una actitud de reverencia, reconociendo que tu palabra, Señor, es superior a toda norma, Señor. Tu palabra es tu logos, tu palabra es Cristo mismo, Señor. Nosotros queremos conocerte a través de esa palabra, Señor, porque no hay otra manera en la que podamos conocerte, sino es a través del exponernos directamente a tus santas escrituras, Señor. Hoy queremos hacer esto, Señor. Hoy queremos ser enseñados, ser instruidos por ti. Y yo te ruego, Padre, con todo mi corazón, que hables hoy a nuestras vidas, Señor, que nos hagas meditar, Señor, sobre todo en qué tan importante realmente es tu palabra para cada uno de nosotros. Si realmente le estamos dando el valor que amerita, Señor, tu palabra, y reconocemos la influencia que ésta tiene en nuestras vidas, Señor. Háblanos, te lo pido, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, si el Señor lo permite, y vamos a tener nuestro devocional con base en el libro de Jeremías capítulo 8, así que por favor vaya allí a su Biblia, al libro del profeta Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8, vamos a estar estudiando desde los versos 1 al 12. Usted va a hacer esa tarea de irlo buscando ahí en su Biblia, y mientras tanto yo le voy a decir algo. Y creo que es necesario que para que podamos llegar al punto que quiero llegar en esta noche, vamos a tener que viajar en el tiempo, miles de años quizás atrás, y recapitular algunas cosas respecto, sobre todo al tema del Antiguo Testamento. ¿A quién le gusta la historia bíblica? Amén, ¿verdad? A todos nos gusta, nos encantan las historias bíblicas, sé que todos leemos muchas de ellas. Y ahorita voy a tener que tomarme un momento para narrar un poquito de lo que ha pasado en el Antiguo Testamento, no como una clase de historia, es con la intención de llegar al punto que quiero que todos nosotros esta noche abordemos. Así que prendemos la máquina del tiempo y nos vamos unos cuantos milenios atrás, cuando Dios, por su soberanía, por gracia, por misericordia, llama a un hombre que se llamaba Abraham, de un lugar que es Ur de los Caldeos. Lo llama por gracia, como siempre, porque él elige a quien él quiere elegir, y a través de Abraham hace una promesa donde le dice que por medio de Abraham iba a levantar una simiente, y a través de esa simiente todas las naciones de la tierra iban a ser benditas. Amén, yo sé que todos saben lo que estoy diciendo. Ese Abraham es el mismo que recibe la promesa de que iba a tener una descendencia muy grande como las estrellas de los cielos. Una promesa algo difícil de creer, pero Abraham la creyó por fe, como cantábamos ahorita. No creemos por vista, creemos por fe. Y Abraham tuvo fe en la palabra de Dios, y esa fe le fue contada por justicia, y por eso él es conocido como el padre de la fe. Abraham tiene una descendencia, de él viene Isaac, de él viene Jacob. Jacob tiene 12 hijos que son los representantes de las 12 tribus de Israel, entre los que resalta en el Antiguo Testamento uno de nombre José. Este José, que fue vendido por sus hermanos a Egipto, pero sabemos que Dios estaba en control de todo lo que estaba sucediendo, y usó esto que pasó con José
para llevar en un futuro al pueblo de Israel a Egipto a que recibieran alimento, porque si esto no hubiera pasado, el pueblo de Israel se hubiera extinguido. Pero viajan a Egipto, se asentan en Egipto, siendo José un hombre de gran poder dentro de este imperio egipcio. Pero pasa el tiempo, llegan otros reyes, llega otro emperador, otro faraón a Egipto, uno que no conocía a José, y somete al pueblo de Israel a una esclavitud terrible, esclavitud de la cual es sacado por mano de Moisés, quien fue uno de estos que nació en medio de Egipto, pero que Dios usa para sacar al pueblo de esa esclavitud y llevarlo para un viaje que se suponía que debía ser muy corto, pero por la desobediencia de nosotros los seres humanos, ese viaje que dicen algunos que tardaría una semana en hacerse, resultó un viaje de 40 años en el desierto. Un viaje terrible, un viaje donde se sufrieron muchísimas cosas, un viaje donde se vio mucho pecado, pero un viaje de 40 años donde Dios siempre estuvo con el pueblo. En ese desierto Dios le entrega la ley al pueblo a través de Moisés. En ese desierto Dios le muestra al pueblo que Él tenía unos mandamientos que quería que el pueblo cumpliese, que tenía una ley para cuidar al pueblo y que no se contaminara el resto de las naciones. Eran regalos de Dios para el pueblo de Israel. Así pasa el tiempo y momentos antes de llegar a la tierra prometida, Moisés, quien debía haber sido quien entrara con el pueblo a recibir esa tierra de la promesa, no la puede recibir por su pecado. Así que el pueblo entra a la tierra prometida, pero dirigidos por Josué. Josué entra con el pueblo a la tierra prometida. Ellos conocen, ven por primera vez esa promesa que Dios había hecho a sus padres, y fue todo maravilloso, pero el pueblo una vez más caía en pecado, se rebelaba contra Dios. Así que el Señor tiene que estar levantando un juez tras juez, tras juez, que le llamara la atención al pueblo, que le mostrara cuáles eran los mandamientos de Dios, que volviera a acercar al pueblo a la obediencia de la ley de Dios. Juez tras juez, tras juez, se vino presentando esto hasta que llega el momento en que el pueblo ve que los demás pueblos vecinos tenían reyes y ellos no tenían un rey, no tenían una cabeza visible que los representara ante los demás. Se llenan de envidia de ver que los demás pueblos tienen reyes, así que el pueblo escoge de entre sí a un rey conforme a su corazón, a un rey conforme a como nosotros quisiéramos un rey alto, apuesto, fuerte, valiente, y ese era Saúl, el primer rey que tuvo Israel, un rey conforme a los deseos del pueblo, pero un rey pecador, que no era conforme al corazón de Dios. Así que ¿qué hace el Señor? Descarta a Saúl y levanta de entre el pueblo a uno que ya no era conforme al corazón de los hombres, sino a uno que era conforme a su propio corazón. Él levanta a David de entre el pueblo y envía al profeta Samuel para que lo unja como rey de Israel. El rey David es nombrado, pasan una serie de cosas, pero él termina dirigiendo a la nación de Israel en un tiempo de gran abundancia, de grandes victorias en peleas contra otros pueblos vecinos. Pero también cae en pecado este rey conforme al corazón de Dios. David falla al Señor y por su pecado Dios no permite que David, el salmista, el gran rey de Israel, pueda construir el templo dedicado a Dios, sino que lo tiene que construir su hijo Salomón. Salomón, del que estamos ahorita viendo los domingos el libro de Proverbios que empezamos, es quien edifica un templo donde se pudiese adorar a Dios, un templo maravilloso. Dice la historia que esa era una de las maravillas del mundo antiguo, un templo lujosísimo, esplendoroso, maravilloso. Pero pasa el tiempo, David ha pecado, Salomón ha pecado y los hijos de Salomón continúan en pecado, a tal punto que la nación de Israel se divide tajantemente.
10 de las naciones de Israel se van para la zona norte de la región. Por eso se conoce esas 10 naciones como el reino del norte, con su capital en Samaria, y 2 de las tribus de Israel, Judá y una tribu bien pequeñita que era la de Benjamín, se quedan al sur, en Jerusalén, siendo esta la capital del reino del sur, de Judea. Pero el reino del norte hace lo que Dios les dijo que nunca debían hacer, y era mezclarse con el resto de naciones vecinas, porque Dios no quería que el pueblo se contaminase con tantas actividades paganas. Como consecuencia, esas 10 naciones del norte se dispersan, se pierden, a tal punto que ya no se puede ni siquiera rastrear qué pasó con 10 de las tribus de Israel. La que se mantiene, digámoslo, un tanto firme es el reino del sur, la tierra de Judea, con su capital en Jerusalén. Pero una vez más el pueblo falla, y como consecuencia Dios, a través del profeta Isaías, anuncia al pueblo que por su rebelión, por su idolatría, por su falta de santidad, iban a ser víctimas de una nación que los iba a acabar por casi completo y los iba a exiliar de su nación, llevándolos cautivos. Eso lo vemos en el libro de Daniel, cuando vemos que un rey, que era el rey Nabucodonosor, llega a Jerusalén, sitia la ciudad, mata a muchísimas personas y se lleva secuestrados, se lleva cautivos a una gran cantidad de personas de la nación de Israel. Todo parecía indicar que esa nación había llegado a su fin. El templo fue derribado, las murallas fueron echadas al suelo, toda la ciudad fue totalmente arrasada por los babilonios. Pero Dios es misericordioso, ¿verdad? Y una vez más, nuestro Dios, siendo ese Dios de grande misericordia, profetizó también que ese exilio, que ese cautiverio iba únicamente a durar 70 años. Únicamente es mucho, ¿verdad? 70 años donde la nación de Israel iba a estar completamente aislada de Dios, salvo unos pocos, Daniel y sus amigos, que se trataron de mantener firmes en medio de esta situación. Y ya estoy llegando a mi punto. Yo sé que estoy narrando una historia larga, pero todo tiene una intención, todo tiene un objetivo. Nabucodonosor llega a Israel, se lo lleva cautivo en el año 605 antes de nuestro Señor Jesucristo, pero en el año 538 el pueblo es liberado, se le da el permiso de salir de la esclavitud, de salir del cautiverio y de que se vuelva a reconstruir la ciudad, como también lo había anunciado Dios a través de Isaías, cuando dijo que un rey, Ciro del Persa, iba a dar la oportunidad al pueblo de que regresasen a la ciudad y edificasen nuevamente. Esto había sido una disciplina de Dios, pero es bueno la disciplina de Dios, porque Dios al que ama, disciplina. Y Dios amaba al pueblo de Israel y disciplinó en el cautiverio al pueblo de Israel. Así que en el 538 el pueblo regresa a manos de 3 personas, de Esdras, de Zorobabel y de Nehemías. Y yo espero en mi corazón, hermanos, como paréntesis, que usted sepa todo. Yo todo lo que estoy hablando usted lo sabe, ¿verdad? Lo hemos escuchado, lo hemos estudiado. ¿Alguien no sabía lo que yo estoy diciendo? No les dé pena. Yo creo que todos estamos ambientados a lo que yo estoy narrando muy superficialmente. Pero si usted no lo sabe, hermano, tenemos que leer las escrituras también en el Antiguo Testamento. Es muy importante que conozcamos todas esas historias bíblicas, porque todo lo que vemos en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. Y cuando vemos todas estas cosas que Dios hace en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de cómo cada palabra que el Señor dijo se cumplió perfectamente. Él es soberano. Él dice algo y eso sucede. Él decreta algo y eso pasa. Él declara algo y eso sucede. Nosotros no. Él es Dios, Él es el soberano. Y cada cosa que Él anunció a través de sus santos profetas, todo se cumplió en el tiempo perfecto. No voy a seguir avanzando en la historia, me voy a quedar acá en ese tiempo del cautiverio, de la salida del cautiverio.
Pero yo quiero que usted medite en esto. El pueblo había pasado 70 años sin celebrar las fiestas que Dios les había ordenado. 70 años sin un templo donde congregar. 70 años sin poder hacer las solemnidades que Dios ordenaba en su palabra. Pero más aún, hermanos, 70 años donde el pueblo nunca pudo abrir el libro de la ley y leerlo. 70 años. 70 años. Es más, no podían ni siquiera hablar su propia lengua. Ellos hablaban hebreo, pero tras el cautiverio se les impuso el idioma arameo. Así que muchos de ellos habían inclusive olvidado la lengua de sus padres. Por eso vemos que libros como el de una porción de Nehemías y de Daniel están escritos en arameo, porque se les impuso ese idioma. Era el idioma oficial del imperio babilonio. Era terrible la situación por la cual ellos estaban pasando. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina por un momento que la Biblia le fuera quitada por 70 años? Que llegara una nación, nos tomara prisioneros a todos y que en 70 años usted no pudiera volver a abrir la Biblia jamás. 70 años. Trate de hacer el ejercicio, trate de imaginar qué pasaría si usted no tiene acceso a la palabra de Dios durante 70 años. ¿Anhelaría leerla? ¿Realmente le haría falta leer la palabra de Dios? 70 años, hermanos. Ahora, si usted piensa y dice, pues 70 años sin la Biblia, yo creo que sí me los aviento, como dicen en México. Bueno, entonces yo creo que usted tiene problemas, porque si usted no extrañaría tener un contacto directo con la palabra de Dios, si no le afectaría durar 70 años sin estar expuesto a las Escrituras, usted no es cristiano. Es imposible que usted haya nacido de nuevo si usted no anhela tener contacto con la palabra de Dios. Y este pueblo llevaba 70 años apartado de todo lo que tenía que ver con su Dios. Ahora usted puede pensar, bueno, hermano, quizás yo ni siquiera puedo vivir 70 años, así que nunca más volvería a leer mi Biblia. En mi caso, yo tengo 35 años, no sabemos la voluntad de Dios, pero yo no creo que alcance a vivir 70 más. Así que si a partir de hoy se me quitara la Biblia por 70 años, creo que ya nunca más volvería a leerla. Y esto fue justamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Muchos de ellos murieron sin volver a tener contacto con la palabra de Dios. Muchos de ellos tuvieron hijos en cautiverio que nacieron, que crecieron sin conocer a Dios, sin saber que había una ley del Señor a la que ellos podían acudir. Y ahora usted puede pensar, bueno, hermano, muy bonita la clase de historia del Antiguo Testamento, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Hermano, yo le he contado todo esto porque ahora vamos a ver la actitud de un pueblo que se reencuentra con la palabra de Dios, con los mandamientos del Señor. Y hermanos, yo ruego al Señor, ruego a Dios que con esto yo pueda motivarles a apreciar más su Biblia, que yo pueda exhortarles a que ustedes amen su Biblia, anhelen las Escrituras. Tras los 70 años del cautiverio en Babilonia, ese pueblo babilonio fue derrotado por los medo-persas. Llega el rey Ciro, que permite que el pueblo regrese nuevamente a Jerusalén a edificar una ciudad que había sido totalmente acabada hacía 7 décadas. Ese regreso, como les mencioné, se dio en 3 partes, en 3 fases. No vamos a profundizar mucho en eso, pero yo quiero llevarlos a ese momento justo, a ese momento preciso en el cual después de tanto tiempo el pueblo vuelve a tener contacto con la palabra de Dios. Y yo solo le quiero pedir, hermanos, que hagamos el ejercicio de ponernos en los zapatos del pueblo de Israel, que sintamos lo que el pueblo sintió cuando volvió a tener contacto con una ley que no había visto 70 años atrás. Ahora sí, acompáñenme al libro de Nehemías, capítulo 8. Vamos a empezar desde el verso 1. Tenga su mente en la historia. Este pueblo no ha leído la palabra en 70 años. Muchos de ellos ni siquiera sabían que había una ley.
Pero allí llega el profeta Esdras, se para delante del pueblo, abre la ley y empieza a pasar lo que vamos a leer, verso 1. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y esto es bien, yo voy a estar parando, hermanos, para ir meditando poquito a poquito. Esto no es una predicación, esto es un devocional y no lo vamos a manejar quizás como una predicación. Voy a estar deteniéndome mucho, pero todo es para ir explicando lo que va sucediendo. Pero me llama la atención que dice que todo el pueblo se reunió como un solo hombre. Porque, hermanos, la iglesia en ese tiempo no existe. En ese tiempo la iglesia no ha nacido todavía. La iglesia viene a nacer siglos después de esto. Pero ya el pueblo se está uniendo como un solo hombre, como nosotros debiésemos estar acá unidos, porque somos un solo cuerpo. Así que lo primero que yo veo acá es que cuando una persona se para a proclamar la palabra de Dios, la actitud de todos nosotros tiene que ser una actitud de unidad, de fraternalidad, de coiconía, de amor. Somos un solo cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron, note eso, ellos pidieron. No es de que llegó el profeta y voluntariamente dijo, bueno, voy a abrir la Biblia, vamos a leer. No, el pueblo pidió, ese pueblo anhelaba la palabra, estaba sediento por la palabra de Dios. Es el pueblo que pide al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Versículo 2. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y mire desde cuánto leyó, desde el amanecer hasta el mediodía. Yo quiero pensar que fue desde las 6, quizás fue antes, pero mínimo Esdras, el sacerdote Esdras, duró 6 horas leyendo la Biblia, leyendo el libro sagrado, la ley. 6 horas. ¿Qué pasaría si ahorita les digo, hermanos, empezamos ahorita a las 8, alístese porque a las 2 de la mañana vamos saliendo? Pues yo creo que ya nomás ahí ya le arruiné la noche a más de uno. ¿Por qué? Porque ellos tenían deseos, estaban sedientos de estar en contacto con la palabra de Dios. Así que desde el amanecer hasta el mediodía leyó en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Ellos no estaban atentos al celular, no. Ellos no estaban atentos a lo que está haciendo el hermano de al lado. Ellos no estaban atentos a miren el vestido que se puso esa, piensa que va para dónde. Ellos no estaban pensando en otra cosa, sino su mente estaba concentrada únicamente en atender a la palabra de Dios. Todos, para ellos no había distracción, no había otra cosa más importante en el mundo que estar atentos a la palabra de Dios. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Vamos a saltarnos al verso 5. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. O sea, bastó que el sacerdote Esdras abriera el libro y la reverencia que había en el pueblo era tal que todo el mundo se puso en pie porque iba a ser proclamada la palabra de Dios. Este pueblo tenía reverencia por la palabra, tenía reverencia. Verso 6. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Usted nota las consecuencias de exponerse voluntariamente y en reverencia a la palabra de Dios. Cuando usted se expone con reverencia a la palabra de Dios con todo su corazón, usted no va a poder hacer otra cosa que adorar a Dios.
La consecuencia de exponernos sinceramente a la palabra de Dios es un corazón que adora a Dios. Y ese pueblo estaba adorando a Dios porque estaba conociéndolo a través de la palabra. Verso 7. También Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelayas y los levitas explicaban al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. El pueblo permanecía en su lugar. Ellos no se movieron a otro lado, ellos no se cansaron y se aburrieron y se fueron a hacer otras cosas. Ellos estaban esperando, permaneciendo en su lugar. Verso 8. Y leyendo en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Ese era el trabajo del sacerdote Esdras. Y ese es el trabajo de cada persona que se pare en el púlpito a compartir la palabra de Dios. Este es el trabajo. Leer en el libro de la ley de Dios, interpretarlo y darle el sentido para que los demás puedan entender la palabra. Eso que estaba haciendo Esdras es lo que hacen los pastores hoy en día, los predicadores. Leer el texto y darlo a entender al pueblo para que ellos puedan realmente comprender lo que la escritura dice. Verso 9. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron al todo el pueblo, atención aquí, este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren. ¿Por qué les tiene que decir esto Esdras? ¿Por qué Esdras les tiene que decir que no se entristezcan ni lloren? Porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Ese pueblo que llevaba 70 años sin haber escuchado la palabra, oyeron después de 70 años las escrituras y no pudieron hacer otra cosa sino que llorar, lamentarse. Pero hermanos, esa lamentación, ese lloro, el tirarse en al piso, el llorar, el estar quebrantados, no vino porque Esdras empezó, oh hermano, yo sé que hay alguien entre nosotros que hoy sufre, hermanos. Oh hermanos, yo sé que entre nosotros hay alguien que está pasando tribulación. No, ese lloro del pueblo de Israel no vino por esas charlatanerías baratas. Ese lloro del pueblo vino porque la ley se había explicado de tal manera, con tanta claridad, que el pueblo entendió que esos 70 años lo merecían porque le habían fallado a Dios. Y ahora anhelaban volver nuevamente a la ley. Ellos añoraban volver nuevamente a obedecer al Señor. Ellos estaban arrepentidos. Por eso lloraban. Por eso lloraban. Verso 10, también les dijo, vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Hermanos, cuando nosotros hemos fallado a Dios, cuando nosotros, al igual que el pueblo de Israel, le hemos fallado al Señor y vamos a buscarlo en la palabra y nos arrepentimos de todo nuestro corazón y lloramos realmente nuestro pecado, el Señor está alegre de ver nuestra actitud. Y cuando el Señor está alegre y nosotros estamos derrumbados, Él es quien nos fortalece. Él nos fortalece. Él nos da alientos, Él nos da ánimos. Es como si nos dijera, yo te discipliné porque te amo, pero ya aprendiste la lección, ya te has acercado a mí, yo te fortalezco, yo te llevo adelante. Verso 11, los levitas calmaron a todo el pueblo diciéndole, callen, porque el día es santo, no se entristezcan. Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Hermanos, no puede haber más gozo en el corazón del creyente que salir un día de la iglesia
habiendo entendido la palabra de Dios. Eso tiene que ser para nosotros una alegría enorme. Y no solo en la iglesia, cuando estamos en la casa, cuando estamos leyendo y comprendemos algo que no habíamos visto, eso nos llena de gozo. Y el pueblo estaba realmente gozoso por lo que habían aprendido. Por razones de tiempo no podemos leer lo que sigue. Yo espero que en casa usted pueda darle una repasada. Pero como consecuencia de esas lágrimas, de ese arrepentimiento genuino, de ese avivamiento, vino la obediencia del pueblo. Y una obediencia tal que el pueblo confiesa sus pecados, Dios le restaura y el pueblo incluso hace un pacto con Dios para obedecerle y seguir en sus mandamientos. Por eso quiero que oremos en esta noche. Ese es el motivo de que contamos toda esta historia, de que llegamos acá al punto de Nehemías. Porque, hermanos, ¿qué tan importante está siendo la palabra de Dios para nosotros? ¿Qué tan importante es la palabra de Dios para nosotros? Si hoy ya no tuviéramos Biblias, y hermanos, yo sé que eso parece algo muy extremista, pero hermanos, eso puede pasar. Eso puede pasar en cualquier momento, que ya se nos quite. Mire, las Biblias las sacaron de las escuelas. Antes usted llegaba a un hotel y la habitación del hotel tenía un librito del Nuevo Testamento guardado ahí al lado. Ya no. Hermanos, poco a poco, mientras más pasa el tiempo, más se va quitando la Biblia a las personas. Y no es descabellado lo que yo les estoy diciendo. ¿Qué tan importante es para ti la palabra de Dios? Porque, hermanos, muchos de nosotros tenemos una Biblia. Es más, tenemos 2, 3 y hasta más. Pero las leemos, nos acercamos a las Escrituras con el fin de ser edificados, de conocer a Dios para poder vivir la vida que Él quiere que yo viva. Es que no traemos ni la Biblia a la iglesia. Nos venimos a la iglesia y la Biblia es lo último que traemos. Allá las mujeres empacan el par de zapatos extra para cuando salgan, para poder caminar allá mientras van al restaurante. Les llevamos ropa de cambio al niño, empacamos de todo, pero la Biblia no la traemos a la iglesia. Pero sacamos el celular porque es que ahí está en el celular. Yo la tengo, pero yo soy digital. No, hermano, traiga la Biblia. Haga el ejercicio de traer la palabra de Dios a la iglesia. Haga el ejercicio. Es que si un abogado llega a una audiencia con el juez, él no va a decir, es que se me olvidó la Constitución, se me olvidó el Código Penal, porque para él esos libros son importantes, él los lleva. Nosotros somos hijos de Dios, somos cristianos, la Biblia tiene que estar arraigada a nosotros, pero no como el desodorante, ¿no? Que me lo guardo aquí y lo tengo acá todo el tiempo andando con ella. No, abriéndola, leyéndola, meditando en ella. Por eso el texto que leímos al principio en el Salmo 19. El Salmo 19 describe perfectamente el corazón de una persona que ama la palabra de Dios, que se deleita en atender a las Escrituras. Ese es el corazón que yo ruego a Dios que todos nosotros tengamos en esta congregación. Que amemos la palabra, que le enseñemos a nuestros hijos a traer su Biblia a la iglesia también. Así no sepan leer. Mi hijo se frustra porque el que va hablando va muy rápido y él no puede. Pero más allá de eso es de que él sepa que tiene que traer su Biblia. Todos nosotros tenemos que traer nuestra Biblia a la iglesia. Mira el corazón que se nos presenta en el Salmo 19. Dice el Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Hermanos, ¿quién podrá entender sus propios errores si no viene a la palabra para que sea iluminado y pueda notar cuán pecador es? No podemos. Por eso el salmista dice,
líbrame de aquellos pecados que me son ocultos, porque a veces ni siquiera somos conscientes de nuestro propio pecado, pensamos que estamos bien, pero basta con abrir la palabra, basta con leer las escrituras para darnos cuenta que realmente no vivimos la vida que el Señor quiere que nosotros vivamos. Vamos a orar. Si usted quiere estar de rodillas, si quiere ponerse de pie, solo tenga un corazón que realmente esté humillado delante del Señor, y vamos a clamar al Señor en torno a este devocional, a este tema. Vamos a pedirle a Dios de que Él sea poniendo un corazón en nosotros que realmente ame su palabra, que se deleite en ella. Señor Dios, Padre Santo, cuánta alegría, Señor, trae a nuestros corazones el poder mirar cómo tu pueblo, Señor, después de 70 años de cautiverio, pudo volver a encontrarse, Señor, con tu palabra. Qué alegría trae a nosotros, Señor, ver esos corazones de estas personas, Señor, quebrantados, llorando porque se habían apartado de tu palabra por su pecado, Señor. Pero cuánta alegría, Señor, trae a nuestro corazón saber que tú eres un Dios misericordioso, que cuando una persona se humilla, que cuando un pueblo se humilla, reconoce su pecado y se acerca a ti, tú estás allí, Señor, con brazos abiertos, dispuestos, Señor, a restaurar los corazones, Señor. Eso lo hiciste con el pueblo hace miles de años atrás, con el pueblo de Israel, Señor, pero hoy lo haces con nosotros también. Hoy yo te ruego, Padre, que si alguno de nosotros se ha apartado de tu palabra, que si alguno de nosotros ha puesto sus ojos en cosas que le han parecido más atractivas que tu palabra, podamos realmente ser confrontados por tu Espíritu Santo, Señor, y podamos ver que separados de ti nosotros no podemos hacer absolutamente nada, Señor. Que tú no dejaste la Biblia solamente como un conjunto de normas a las cuales nos tenemos que ajustar, sino que es un libro santo, es un libro vivo, inspirado por ti, que puede ser usado para exhortarnos, para redarguirnos, para alentarnos, para consolarnos. Tu palabra dice, Señor, que me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pon en nosotros corazones que estén dispuestos a buscarte de todo corazón, Señor. Que nos acerquemos a la Biblia no para mirar los pecados del otro y del otro, sino que nos acerquemos para mirarte a ti, para mirar cuán perfecto tú eres y cuán pecador que soy yo, pero a la vez para mirar que en ti hay la promesa de que el Espíritu Santo está morando en nosotros y que ese Santo Espíritu nos va a llevar avanzando, Señor, en pos de la santidad, en pos de la perfección representada en Cristo Jesús. Perdónanos, Señor, por perder tanto el tiempo, Señor. Perdónanos por poner tanta atención a cosas tan vanas y tan pasajeras, Señor, y dejar a un lado tu palabra. Esa palabra que es como una perla preciosa, esa palabra, Señor, que es como un martillo que quebranta la roca. Esa palabra que es perfecta, que es inerrante, que es inequívoca, Señor, que es santa porque de tus labios santos fue emanada, Señor. Queremos conocerte a través de las Escrituras, Padre. Queremos conocerte como tú eres, cómo tú hablas, cómo tú piensas, cómo caminó nuestro Señor Jesucristo, cómo se condujo Él, cómo fue Él, cómo hablaba, cómo pensaba. Cada cosa queremos ver de Él para poderla imitar, porque es lo que nos manda tu palabra, ser imitadores de Cristo. Él es a quien tenemos que imitar, con Él es quien nos tenemos que comparar, pero nunca lo vamos a poder hacer separados de tu palabra, Señor, porque alejados de tu palabra todos son tinieblas, Señor. Alejados de tu palabra solo hay oscuridad, solo hay duda, solo hay incertidumbre. Pero tu palabra, Señor, es como lámpara a nuestros pies. Tu palabra, Señor, es como lumbrera a nuestro camino, Señor. Tu palabra nos ilumina el sendero.
Tu palabra nos permite distinguir entre el camino ancho y el camino angosto, Señor. Tu palabra nos da el discernimiento para poder caminar en pos de Cristo, creyendo a las promesas, con la fe puesta en Él y no en el mundo. ¿Qué sería de nosotros sin las Escrituras, Señor? ¿Qué sería de nosotros si tú no hubieras preservado tu santa palabra hasta estos días? Gracias porque hoy tenemos la Biblia, Señor. Gracias porque tener en nuestro poder una Biblia en este tiempo es solo muestra de que tú eres un Dios poderoso y omnipotente que ha guardado tu palabra, Señor, porque pasarán los cielos y pasará la tierra, pero tu palabra, Señor, no pasará jamás. Tu palabra es eterna, tu palabra permanece, Señor. Enséñanos a valorarla, a amarla. Ayúdanos a que cuando leamos esa palabra, la palabra sea como miel a nuestro paladar, que sea dulce a nuestros labios, que la podamos recibir con gozo, aunque cuando leamos cosas no nos gusten algunas, Señor. Pero por la fe las hacemos, por la fe lo creemos, por la fe sabemos, Señor, que si tu palabra dice algo que no nos gusta, es porque el problema está en nosotros y no en tu palabra. Y nosotros tenemos que amoldar nuestras vidas a la obediencia de Cristo. Nosotros tenemos que llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Oh, cuán preciosa es tu palabra, Señor. Cuán útil es, Señor, cuán perfecta. En ella, en tu palabra, nos dejaste escondidos todos esos tesoros, Señor, de sabiduría, de conocimiento que están en Cristo Jesús. Somos faltos de sabiduría, Señor. Tenemos en nosotros corazones engañosos, pero en tu palabra, Señor, tenemos la confianza de que podemos obedecer confiadamente, sabiendo que tú lo que has dicho allí es la verdad. Es la verdad, Señor. Solamente podemos tener libertad verdadera cuando acudimos a la verdad de tu palabra, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Necesitamos ser libres de pecado. Necesitamos, Señor, ser libres de tanta esclavitud, a tantas conductas, Señor, que tú aborreces. Pero solo lo podemos hacer, Señor, en el momento en que nos sometamos a las Escrituras, Señor. Ayúdanos a poderte adorar cada vez más al conocerte a través de tu palabra, como lo hizo el pueblo de Israel, que cuando entendió tu palabra no pudo hacer otra cosa sino postrarse y adorarte, Señor. Levantar sus manos y glorificar tu nombre, Señor. Que esa sea nuestra actitud cada vez que leemos tu palabra. Que cerremos la Biblia cada vez que la leemos y que en nosotros esté ese corazón adorador, que da gloria, que reconoce tu fortaleza, tu soberanía, tu omnipotencia, tu omnipresencia, tu aceidad, tu poder, Señor. Te amamos, Padre, y te damos gracias, Señor, por las santas Escrituras, porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos has guardado, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo. Te alabamos, Jesús. Cierren sus ojos, hermanos. Sigamos orando en esa misma dirección. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias en estos momentos, Señor Jesús, por hablarnos, Señor, en esta noche a través de tu palabra, Señor. Por hablarnos, Señor, Padre Santo, a través, Señor, de lo que dejaste escrito, Señor, para cada uno de nosotros, Padre.
cuando nos hablas a través de tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Y a través de tu palabra, Señor, nos haces mirar en la condición que estamos, en la condición que vivimos y cómo realmente nos vamos comportando, Señor. Padre, si nosotros nos vamos dirigiendo lejos de tu palabra, Padre, en esta noche te pedimos que nos perdones, Señor. Que nos perdones, Padre Santo, porque eso a ti no te agrada, Señor. Que vivamos lejos de ti, Señor. Que vivamos lejos de tu presencia, cuando solo en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Solo en tu presencia, Padre Santo, hay seguridad de paz. Y en esta noche, Padre, te pedimos que a través de tu palabra tú nos sigas hablando, tú nos sigas moldeando, Señor. Que sigas moldeando el corazón de cada uno de nosotros. Que nos sigas fortaleciendo, Señor, espiritualmente. Que no perdamos el tiempo, Padre, en cosas que ni siquiera edifican, en cosas que solamente son pérdidas de tiempo. Cuando en tu palabra nos dejaste escrito que, Padre Santo, escudriñáramos las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de ti. Así como Pablo en aquellos días decía ser imitadores de mí, porque él era un imitador tuyo, y él decía como yo soy imitador de Cristo. Muchas de las veces, Señor, la gente se empeña en ir a lugares, Señor, donde solo juegan con ellos y no les hablan de tu palabra, no les hablan de tu verdad, que tú eres el camino para llegar al cielo, que tú eres la lámpara de tu pueblo. Y la gente quiere escuchar cosas que no van de acuerdo con tu palabra, cuando en tu palabra nos enseñas claramente que debemos de buscar la santidad, que sin santidad nadie te va a mirar a ti, que sin santidad estamos lejos de ti. Padre, que a través de tu palabra, Señor, nosotros busquemos más y más tu santidad, Señor. Esa santidad que has dejado para cada uno de nosotros, porque tú eres santo, Señor. Santo, santo, Padre. Y muchas de las veces ponemos la mirada en cosas que no van de acuerdo conforme a tu palabra, Señor. Cuando tu palabra es la que edifica, Señor. Cuando tu palabra es la que transforma los corazones, las que nos hace ver en la condición que estamos. Padre Santo, en aquellos días cuando entraste a la casa de Zaqueo, tu palabra, Señor, fue la que llevó la salvación en aquel día. Y que a través de tu palabra, Padre Santo, nosotros un día fuimos alcanzados por tu palabra, Señor, por tu evangelio, Padre Santo, porque tu palabra, Señor, es verdad, Señor. Que todas las cosas que quedaron escritas en las Escrituras es la verdad y la vida. Es la verdad, Señor. Y que a través de ello, Padre Santo, podemos llegar al Padre. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al cielo si no es a través de ti. Si no es a través de ti. Porque si fuera por nuestras propias fuerzas, nadie puede llegar ni siquiera al techo de la casa. Pero contigo, Padre Santo, sí podemos llegar por medio de tu Hijo Jesucristo, que mandaste a la tierra a morir por cada uno de nosotros. Y ese debe ser el gozo dentro de nosotros. El saber que alguien vino a morir por nosotros, que alguien se entregó por nosotros, que alguien fue llevado a la cruz como oveja que no abrió su boca, como cordero que fue llevado al matadero y no abría su boca. Lo único que decía: Padre, la obra está terminada. Padre Santo, y a veces nosotros no queremos ni siquiera abrir tu palabra por 5 minutos, por 10 minutos. Se nos hace tanto trabajo abrir la Biblia. Padre, ayúdanos, Señor, que así como le dedicamos tiempo tal vez al teléfono, a la tableta, a otras cosas, así nosotros, Señor, podamos dedicarte ese tiempo a ti,
tiempo que ya no va a volver, tiempo que tal vez estamos echando a la basura y en nada nos está edificando. Cuando, Padre Santo, nuestros hermanos antepasados en el Antiguo Testamento, ellos se deleitaban en tu presencia, se deleitaban tanto tiempo estar contigo. Ese era el gozo de estar contigo, ese era el gozo de ellos, el buscarte a ti. Podemos ver a Moisés en aquellos días cuando te le paseabas por medio de una nube. Él se doblegaba rostro a tierra y decía: Jehová, 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 lento para la ira y grande en misericordia. Así nosotros, Señor, que nos podamos aventar, Señor, a tus pies, que nos podamos aventar a tu presencia. Muchas de las veces, Señor, queremos que nos hables, que nos ayudes, pero no queremos acudir a la guía que es tu palabra. No queremos acudir, Señor, ni siquiera a leer un salmos. No queremos acudir ni siquiera, Padre Santo, ni 10 ni 15 minutos en tu palabra. Cuando ahí, Señor, está el perfecto gozo. Cuando ahí, Padre Santo, está ese gozo celestial que es enviado del cielo. Tú eres el pan, Señor, de vida, Padre, para cada uno de nosotros. Que en esta noche, Padre, sigue fortaleciendo, Señor, el espíritu de cada uno de nosotros. Fortalécenos, Señor. Ayúdanos, Padre. Pone en nosotros, Señor, ese sentir, ese gozo de buscarte, Señor. Ese gozo de buscarte, Padre. Ese gozo que muchas de las veces queremos ya buscarte cuando ya es tarde, cuando ya es demasiado tarde, cuando ya no podemos ni siquiera abrir una hoja de tu escritura. Pero ahorita, Señor, que estamos bien, ahorita que tenemos fuerzas para agarrar tu palabra, Señor, ayúdanos, Señor. Ten compasión, Señor, de cada uno de nosotros. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia de mis hermanos, pero también, Señor, ten misericordia de mí. Ten compasión de cada uno de nosotros, que a través de tu palabra, Señor, nosotros podamos guiar a vuestros hijos, a vuestros nietos, a vuestro hogar. Señor, ayúdanos, Señor, para poder dar un consejo, Señor, a vuestros hijos, pero a través de tu palabra. Solo tu palabra, Señor, es la que edifica, es la que guarda, es la que, Padre Santo, nos fortalece. Señor, podemos ver al profeta Daniel, Padre, cuando él se metía en su recámara y se gozaba en platicar contigo, en orar contigo a través de tu palabra. Así nosotros, Señor, que podamos usar un rincón del apartamento, un rincón de la casa, un rincón de la sala, que podamos, Señor, ahí buscarte, ahí deleitarte, que podamos decir: en esta tarde voy a buscar al Señor, en esta tarde voy a buscar a mi Dios, en esta tarde voy a alzar mi mirada al cielo, porque sabemos que mi socorro viene de los cielos. En esta noche voy a buscar al Señor. En esta noche le dedicaré media hora, un tiempo a nuestro Dios. Me alegraré y me gozaré en su presencia. Solamente ahí podemos encontrar el socorro. El socorro no lo podemos encontrar en otros lugares más que en la presencia de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que pone el Señor en sus hijos. Aunque la tormenta sea sumamente dura, sumamente complicada, podamos imitar aquellas palabras: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que podamos hacer ese texto personal en cada uno de nosotros. Tú eres el que alumbras mi camino. Cuando a veces siento que ya no puedes, tu lámpara es la que me alumbra, tu palabra es la que me fortalece. Señor, fortalécenos. Fortalece a cada uno de mis hermanos, aún los que no llegaron en esta noche. Fortaléceles, Señor. Fortalece esta iglesia, Padre. Fortalece esta iglesia, mi Dios. Dales fortaleza, Señor. Dales ese mismo sentir, Padre, que tenía en aquellos días este hombre que nos hablaste a través de tu palabra, Señor.
del profeta Nehemías, Señor, de este hombre, Padre, que le hablaba al pueblo, que le hablaba, Señor, y que el pueblo se gozaba, Señor. Padre, que cuando mis hermanos se suban aquí al púlpito, Señor, y prediquen tu palabra, que el mismo pueblo pueda recibir tu palabra con ansias, con esa ansia, Padre, como así tomamos esa tortilla, Señor, tomamos esa comida cuando tenemos hambre y la deleitamos. Así tu palabra espiritual, Padre, que podamos deleitarnos en tu palabra, Señor, que podamos deleitarnos en tu mensaje, que podamos deleitarnos en el banquete realmente que tú has preparado para cada uno de nosotros. Y no andemos en la semana todos débiles, todos desnutridos, todos ahí descarriados, sino que, Padre, tu palabra, Señor, aún en la semana, sea la que nos siga alimentando, sea la que nos siga fortaleciendo. Pero, Padre, necesitamos de tu ayuda, de tu fortaleza, de que tú nos sigas hablando, Señor. Padre Santo, ayúdanos, que no pase como en aquellos días cuando en el tiempo del sacerdote Elí, que tu palabra escaseaba, que tu palabra estaba escasa, que no había visión, que no les hablabas. Padre, y en estos tiempos nos hablas por los vientos, nos hablas a través de las redes sociales, a través del YouTube, a través de todo. Tú nos hablas, Señor. Hay tantos hombres tuyos, hombres de Dios, que, Señor, hablan de tu palabra, de tu evangelio, Señor. Señor, háblanos. Hasta el día de hoy, Padre, como nos enseñaba nuestro hermano a través del devocional, que tenemos tantas Biblias en los hogares, pero tal vez de tantas Biblias no hacemos ni siquiera una Biblia. Una Biblia. Padre, perdónanos si tenemos tanto material en nuestros hogares y no hacemos de ellos nada. Te pedimos en esta noche, Padre, que tú sigas hablando, Señor, al corazón de cada uno de nosotros, al corazón de cada uno de nosotros. Te glorificamos y te exaltamos en esta noche. Padre, tomamos este tiempo también, Señor, para orar, Señor, por alguno de mis hermanos, Padre, que en esta noche esté orando, Padre, y pidiéndote, Señor, por el trámite, Señor, de sus documentos, Señor. Padre Santo, que tú abras puertas, Señor, por esos documentos, Padre Santo, que tal vez mis hermanos los esperan. Padre, que tú seas, Padre Santo, el abriendo puertas, ayudándoles, Señor, el facilitando las cosas, Señor, el que tú pongas esos recursos, Señor, en sus manos. Padre Santo, ayúdales, Señor. Te pedimos por las peticiones que están escritas en ese libro, Padre, que tú, Padre Santo, sabemos que tienes el control de todas las cosas. Tú no has perdido el control, Señor. Tú conoces cada una de ellas. Y en esta noche te damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que tú no pasas nada por alto, Señor, que tú contestarás en tu tiempo perfecto. Que, Padre Santo, todos los que hemos puesto nuestra esperanza en ti, Señor, tú contestarás, Señor. Tú lo harás, Padre, a través de tu bendita voluntad, Señor Jesús. Y en esta hora yo te pido, Padre, que tú sigas bendiciendo esta iglesia, este lugar, Padre, que tú sigas poniendo aún más sabiduría sobre los pastores, sobre los que predican tu palabra, Señor. Que tú pongas más sabiduría y más hambre de buscarte, Señor, para que le podamos hablar al pueblo, Señor. Que seamos valientes, que podamos hablar como Esdras, como Nehemías, Padre Santo, como Joel, como aquellos profetas tuyos, como aquellos hombres tuyos que quedaron marcados allí en tus escrituras, Padre. Que podamos predicar como Pedro, Señor, que podamos imitar aquellas palabras, Padre, que aún Esteban decía: perdónales porque no saben lo que hacen. Así, Señor, nosotros, que tú pongas en nosotros, Señor, en ellos más de tu palabra, Señor, más de ti, Padre Santo. Y en esta noche te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tus alabanzas, mi Dios amado. Que en esta noche cantamos juntamente con el pueblo unido, Señor. Que estas alabanzas, Padre,
dirigidas ante tu presencia, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque nos sigas hablando hasta el día de hoy a cada uno de nosotros, y por el momento que tomamos cuando, Señor, buscamos de tu presencia, buscamos de ti, Señor, de tu rostro, que, Padre Santo, no tenemos a quien más acudir sino a ti, Señor. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche te damos gracias por todo lo que hiciste y seguirás haciendo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Váyanse con cuidado. Cristo les ama.